Tu casa, ese lugar donde puedes estar tranquilo y confiado en que todo irá bien. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Ya están operativas las rutas de la salud. Son exclusivas para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. En las rutas de la salud debes usar mascarilla por la seguridad de todos. Los agentes están pilas y te pueden bajar si no las estás usando. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales. Y por sobre todo, Guayaco, sé un héroe y quédate en casa. ATM, en coordinación con la Alcaldía. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es miércoles 15 de abril del año del Señor 2020, el cumpleaños de Mía Valentina, mi nena. Así que estamos de celebración en medio de la cuarentena. Abrazo especial a todos los que se conectan ya a la señal de La Posta y que nos hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Lo cito de memoria, pero con cariño. Un abrazo especial para Seguro Sucre, porque tu lugar seguro es tu casa, para la ATM de Guayaquil y, por supuesto, para Melate, cuyas puertas volverán a abrir después de que pase este episodio, esperemos que momentáneo. Cumplida la cuota comercial, hacemos una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En Caliente, algunas cosas. Para comenzar, la Asamblea Nacional sigue a la espera de que llegue el proyecto de ley económico urgente remitido por el presidente de la República al Parlamento. ¿Qué está pasando? El presidente de la República anunció el viernes último que había un plan económico en ley o en proyecto de ley que llegaría a la Asamblea para intentar paliar las situaciones. Ya más o menos sabemos las generalidades de este plan, no sabemos los detalles, porque el proyecto que se prometía para el lunes no ha llegado a la Asamblea todavía, hoy miércoles 15 de abril. Se espera que hoy el ministro de Finanzas, así como el equipo económico, comparezcan ante la Asamblea, ante un llamado de los legisladores para entender hacia dónde camina el Ecuador. Y a partir de allí veremos cómo se mueven las fuerzas dentro del Pleno, porque la cosa no está fácil. El proyecto todavía no llega y hay quienes creen que ya está muerto, que es muy difícil pasarlo. El Partido Social Cristiano ha hecho público su negativa a dar un apoyo a un proyecto que incremente impuestos a los ciudadanos. La Revolución Ciudadana de Rafael Correa evidentemente se muestra en contra de la posibilidad de apoyar un proyecto como este. Incluso creo se encuentra en desacuerdo con algunas formas más que el fondo del proyecto. Será difícil entonces que el presidente Litardo encuentre los votos necesarios para un proyecto que se espera como inminente para unos ciudadanos que están desesperados por entender cuáles van a ser las reglas del juego, cuánto nos va a tocar contribuir a cada uno y sobre todo cuáles van a ser los incentivos, para una crisis que se nos está yendo de las manos en lo económico. El Banco Mundial y el Fondo Monetario establecían la proyección de crecimiento del Ecuador en 6,3. 6,3 puntos de la economía perderá el Ecuador en 2020 según los organismos bilaterales, y para que entiendan la magnitud de esto, solo hay un año en la historia moderna del Ecuador donde nos hemos acercado al 6,3 de crecimiento, y esto es evidentemente la crisis financiera de 1999. Durísimo entonces lo que se viene en materia económica, porque de 6,3 puntos estamos hablando de más o menos 6.000, 7.000 millones de dólares del PIB, un golpe que no vivimos desde 1999 y que para algunos, incluso la proyección del FMI, se queda corta. Esta va a ser la segunda región, la segunda economía más golpeada de la región, después de Venezuela, que decrecerá 15 puntos. El Ecuador vive condiciones especiales porque es el único país de América del Sur que no tiene capacidad para imprimir dinero, que no tiene ya capacidad de endeudamiento, que está fuera de los mercados internacionales, que no ha podido atraer nuevas inversiones, y todo esto se plantea como un escenario durísimo. Mientras la Asamblea sigue su rumbo, nosotros en casa intentamos llevar
el rumbo de nuestros hijos que están experimentando con el telestudio o el estudio a distancia. Por eso en este programa hacemos un parón especial para conocer de primera mano con la ministra de Educación, Montserrat Kramer, cómo está la situación de los estudiantes en casa, cómo se espera que avance esto en los siguientes meses. Y luego tendremos una entrevista con Andrés Roche, gerente de la ATM de Guayaquil, para entender hacia dónde avanzan las brigadas municipales que están saliendo a la calle para intentar paliar la otra pandemia, la que no se ve, la pandemia del hambre. Quédense en la entrevista. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boján en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Y bienvenida, ministra Montserrat Kramer. Qué gusto tenerla ya en pantalla. Muchas gracias, Anderson, por la invitación. Un gusto estar siempre en comunicación e información directa con todos. Ministra, empecemos por el principio. Leí hace unos cuantos días una declaración que hacía usted a colegas de la prensa donde le preguntaban por las pensiones de los colegios privados que se convierten hoy por hoy en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Y decía en esas declaraciones que no estaba dentro de sus competencias poder regular el pago de estas pensiones, que esto estaba dentro del campo de los privados. A mí me deja particularmente muy preocupado, porque si usted, que es la ministra de Educación, no es competente para meter mano en esas condiciones, ¿quién lo es? Sí, nosotros como Ministerio de Educación, y también hagamos un poquito de memoria, recordemos que a inicios del año lectivo cierra el propio presidente de la República, porque el gobierno obviamente ha manifestado varias veces y en varias ocasiones la crisis en la que estamos viviendo y cómo prepararnos para eso y propuestas para ello. El presidente en persona propuso y dispuso y convocó a que no se suban las pensiones y las matrículas, hagamos memoria. Y nuevamente en ese momento muchísimas de las instituciones de la Sierra lo acataron, otras no lo acataron, e incluso había padres de familia que se comunicaban conmigo en ese momento y me decían, por favor, no se metan, nosotros queremos pagar lo que pagamos y por eso están nuestros hijos en esos colegios. Perfecto, respetamos por completo. Y en el caso de la costa, también estaba clarísimo que no iban a subir las pensiones y las matrículas precisamente por la situación en la que estamos viviendo. En el caso de la costa no había habido la aprobación de las regulaciones, por lo tanto no subían. Vino el escenario que vino y quiero aclarar que nuevamente son resoluciones que no son el cambiar, el bajar las pensiones por resolución, por decreto, es una medida que concierne, es una medida que va más allá de las competencias regulatorias del Ministerio de Educación. Tendría que ser ya una resolución en el marco del COE nacional o de la legislación, un decreto de otro orden superior. Ministro, yo soy un ignorante en la materia, pero me aclara algunas cosas. Según entiendo, los colegios se rigen a una tabla de máximo de pensiones por cobrar que aprueba el Ministerio de Educación. ¿Eso es correcto? Así es, y hay un reglamento para eso, hay mecanismos para regular las pensiones cada 2 años y justamente estábamos en la modificación de esos mecanismos precisamente para hacerlo mucho más fácil y regular también de acuerdo a las circunstancias. Ahora, si el escenario ha cambiado tan radicalmente que, por ejemplo, en ministerios que han sido inflexibles toda la vida, como el Ministerio del Trabajo, el señor Richard Martínez ha tenido que pronunciar una frase que me parece tremendamente correcta: la realidad le ha ganado a la legalidad. No podemos pensar en un mecanismo que, entendiendo que las familias están sin producir, sin cobrar, sin vender, sin ingresos, se pueda revisar las pensiones de los colegios privados. Hay colegios privados, y le pongo ejemplos guayaquileños que usted conocerá mejor que yo, de $500 al mes, en la que los chicos están teniendo 1 hora de clases al día, 2 horas al día, porque no da más, porque las condiciones no estaban, nadie estaba preparado para una cosa así. ¿No le parece a usted que podríamos entrar en un campo de revisión? Si usted me dice que esto puede darse en el COE, ¿puede usted plantear esto dentro del COE nacional?
Lo que también le diría es que precisamente lo dijo también el presidente de la República y lo dijo también el ministro de Finanzas, con los cuales hemos tenido reuniones con la educación particular, el Ministerio de Finanzas y los consejos de padres de familia. Y sencillamente es momento también de identificar los problemas, de hacer propuestas y de llegar a acuerdos. Como lo hemos dicho varias veces, en el caso de la educación particular, que se la ha analizado muy minuciosamente por todo este clamor y porque conocemos la necesidad, por supuesto, la educación particular es extremadamente heterogénea, va de pensiones de $3 en la ruralidad, en lugares muy aislados, como a más de $1,000 en lugares urbanos. Entonces, en ese sentido, cada contexto tiene una necesidad totalmente diferente y es momento, y en eso sí hay flexibilidad, es momento de que lleguen a acuerdos por institución educativa de acuerdo a sus contextos. Hay ya ejemplos, hay instituciones educativas que por sí mismas bajaron a un 20% las pensiones, hay otras que generaron fondos de contingencia, hay grupos de padres de familia que han generado fondos de contingencia que apelan a la solidaridad de aquellos que todavía pueden seguir pagando para que cubran y bequen a los que no pueden en estos momentos y negocian descuentos con las instituciones educativas. Yo creo que esas son prácticas que justamente hay que emular y continuar y todos juntos proponer y buscar soluciones. ¿Es posible, ministra, que en estos tiempos, y me disculpan las preguntas desde la plena ignorancia, pero es posible que en estos tiempos alguna institución, por ejemplo, no le permita rendir exámenes a los estudiantes por falta de pago? No es posible, hay una disposición clarísima y eso sí es nuestra competencia regular, la calidad de la oferta educativa, el derecho al aprendizaje. En estos momentos los estudiantes tienen derecho a acceder a los aprendizajes, eso es lo que nosotros defendemos y por eso siempre decimos hay que continuar. Tienen derecho, no pueden impedirles, por ejemplo, subir a la plataforma, no pueden impedirles no finalizar el año Sierra, por ejemplo, eso no se puede hacer. Lo que sí hemos dispuesto es que tampoco pueden pedir para el ciclo Costa uniformes, útiles escolares, equipos complementarios de tecnología, nada que requiera ni salir de casa ni un costo extra. Claro. ¿Qué está pasando con el régimen Costa, que se suponía que tenían que entrar a clases esta semana que estamos en curso y no han entrado a clases? El reglamento nos permite, incluso dice, y es flexible, y por supuesto en casos de emergencia se flexibiliza más, pero el reglamento dice que las clases deben empezar hasta la primera semana de mayo. Y esto se lo hizo flexible en el caso Costa, que creo que somos de los pocos países en el mundo que tenemos doble cronograma, y sí, es que se lo hizo así por contemplar los factores climáticos de la costa. Y en momentos en que había fuertes inundaciones, se adelantó en un momento dado el calendario, pero por eso el reglamento establece hasta 3 semanas de margen para iniciar clases. Nos acogimos a eso y sobre todo estamos muy conscientes de que es muy importante avanzar en educación, nuevamente. Y ahí quisiera solamente decir muy rápidamente por qué, porque la gente me dice ¿por qué? Porque si hay docentes que no quieren ahorita involucrarse, menos mal, muchos otros sí, afortunadamente. Hay padres que dicen no, ahorita no queremos. Hay estudiantes que dicen no, pero hay muchos otros que están muy conscientes de su derecho a aprender, de su derecho en este momento a justamente estar acompañados por un docente, por cada familia, porque podemos identificar sus necesidades, apoyar a los padres, a ser tutores de sus hijos, los hijos estar acompañados de los docentes y no estar todos aislados. Es la mejor manera de superar ahorita la crisis, todos comunicados y integrados. ¿Se pensó en algún momento, ya lo mencionaba usted que es uno de los pocos países que tiene este doble régimen, ¿se pensó en algún momento aprovechar la coyuntura y tirar para adelante a la costa y empatarla con el régimen Sierra? Es decir, tener el régimen que tienen casi todos los países en Occidente. Sí, todas las alternativas que se les pueda pasar por la mente y porque además escuchamos todas las propuestas que nos hacen, están sobre la mesa y todas se están analizando. Pero claro, hay que coordinar siempre todos los cronogramas establecidos ya y sus respectivas implicaciones. Si de hacer eso y de optar por eso, siempre es factible, pero hay que siempre pensar en las posibles implicaciones y cómo hacerlo de manera progresiva. Tengo algunas preguntas en la caja de comentarios de maestros que me dicen que están impagos. ¿Están impagos los maestros en el sector público, ministra?
Así es, no todos, por supuesto. El Ministerio de Finanzas sacó un comunicado oficial público explicando que dada la crisis y dada la prioridad de la emergencia sanitaria, había un atraso en los pagos de los servidores públicos y que más bien educación es un sector prioritario. Se ha ido pagando los salarios de todos los sectores más afectados y se están pagando los del resto del país. Los maestros lo saben y conocen ese comunicado. Ministra, me preocupa mucho la gente que no tiene la oportunidad de hacer lo que usted y yo estamos haciendo, de conectarse al Internet desde la comodidad de su casa y sostener sus actividades diarias. Hay muchos estudiantes en este país que simplemente no tienen acceso a Internet. A mí lo que me da miedo es que perdamos a estos chicos, que los dejemos fuera del derecho a la educación, que los dejemos fuera del sistema educativo. ¿Qué opciones estamos previendo para ellos? Sí, para nada, y nosotros luchamos por seguir ofreciendo educación porque ese es justamente un derecho que tiene toda persona, el derecho a la educación y el derecho a los aprendizajes. Por lo tanto, es nuestra prioridad. Nosotros más que nadie conocemos específicamente quiénes acceden a qué medios, cuántos son y qué tenemos que hacer, obviamente. Esa es nuestra razón de ser. Nosotros no pedimos que se conecten a una computadora, eso jamás se dijo. Nosotros pedimos que se conecten con sus hijos, que se conecten con sus seres queridos, que se conecten consigo mismos, porque paradójicamente creo que parte de la sobrereacción que hay, que es normal, es el temor a la incertidumbre, el temor a un mundo diferente, amanecimos en un escenario radicalmente diferente, resulta que nos estamos reencontrando con nuestras familias, con nuestros hijos y con nosotros mismos. Paradójicamente creo que ese es el mayor temor en esta primera fase. Luego de esta primera fase comprenderán, porque estamos permanentemente en contacto con todos, que hay cantidad de formas que le estamos informando, aparte de la plataforma que afortunadamente está cada vez con más conexiones porque también se están dando más facilidades a través de las diferentes instituciones educativas, iniciativas privadas, cooperación internacional. Pero aparte de eso, estamos también trabajando y avanzando muy fuertemente con medios, con las radios, con la televisión y ahora dando pasos también para teleeducación. Tenemos muchas manos abiertas y extendidas que están contribuyendo para generar contenidos para teleeducación de cooperación internacional, de fundaciones, de la academia, del sector privado. Leía en estos días países que están optando muy lejos en Europa o en Asia o muy cerquita en la región en Chile, están optando por utilizar la televisión abierta para la educación de quienes precisamente no tienen oportunidad de tener conexión a Internet. ¿Eso está en marcha en el Ecuador? ¿Está sobre la mesa? ¿En qué estado está? Totalmente, y en eso quiero aclarar, el mundo entero, pero también en Ecuador, en 24 horas pasamos de una realidad a otra, todos lo sabemos, todos lo vivimos. Y eso tiene su gran parte positiva, que es aprovechar la crisis para la oportunidad de avanzar y aprender. En este momento, sí, en Ecuador no hay teleeducación, hay experiencias previas maravillosas como la de IRFEYAL, que puedo nombrar, que tienen más de 40 años trabajando justamente a través de la radio, a través de programas de televisión locales, etcétera. Excelente experiencia. A esas prácticas son las que estamos emulando y, por supuesto, estamos avanzando a pasos agigantados en lo que sería la teleeducación. No contamos todavía con espacios permanentes solo para la educación. Estamos trabajando en eso y por supuesto, también en la generación de contenidos y en la generación del plan curricular que se ata a esa teleeducación, que es un currículo para emergencia, un currículo basado en el apoyo emocional y también centrado en los objetivos esenciales de aprendizaje. Ahora, ¿qué están haciendo los chicos que no tienen cómo seguir la educación a teledistancia? ¿Qué está pasando con ellos? Sí, esos chicos que son muchos, esos chicos están en contacto, la grandísima mayoría, siempre habrá excepciones de docentes que no se hayan logrado contactar con sus estudiantes o estudiantes que no están respondiendo, pero la gran mayoría están en contacto, cada hogar con un docente al menos, dependiendo del número de niños que haya. Cada estudiante tiene un docente tutor que está pendiente, que lo está llamando, sea por teléfono convencional, sea por WhatsApp, que le manda las fichas,
fichas, sea de cualquier manera, pero llegan a ellos y reciben retroalimentación de qué cosas no pueden avanzar, por qué no entienden y qué deben hacer para seguir avanzando. Aparte de escuchar la radio, por supuesto que tenemos 3 franjas donde les vamos informando qué lecturas hacer, qué actividades sugerimos en esos momentos, y aparte de la publicación permanente. Y para aquellos sectores todavía más aislados que preocupan, esos sectores siempre han vivido así, en comunidad, con una filosofía de comunidad. Esos sectores son los primeros que buscaron solución inmediata al problema del aislamiento y simplemente siguieron su forma de vida, que es la de hacer sus propias guías docentes, la de imprimirlas, la de repartirlas y trabajar en grupos comunitarios. Ellos son más bien ejemplo de lo que todos deberíamos estar haciendo en este momento. Así que lo que hacemos es apoyarles para asegurarnos que tengan los implementos de tinta, de papel y que continúen. Seguro que hay muchas pequeñas comunidades que le están buscando solución para que sus hijos se continúen educando y no pierdan la oportunidad y no pierdan su derecho. A lo que voy es, este es un sistema, el sistema educativo ecuatoriano, en el que a la gente, vamos, es premio y castigo. Presentas la tarea, premio, sales bien el examen, premio, y si no, castigo. ¿Qué está pasando con los muchachos? Que a eso voy. No pueden presentar tareas, no pueden rendir lecciones, no pueden rendir exámenes. Se va a ver afectada su nota. ¿Qué se está pensando para ellos? En el sector fiscal, que no tenemos la garantía y por supuesto conocemos la realidad, la disposición es que en este momento no se evalúa y no se va a evaluar tampoco durante la primera fase cuando ingresemos y reiniciemos el ciclo Sierra y el ciclo Costa. Lo que sí se hace es hacer las tareas, las actividades y se las guarda en un portafolio y la evaluación será de portafolio. Y con esto justamente es una oportunidad para nuevamente renovar todo nuestro modelo pedagógico, que es lo que queríamos hacer y estábamos haciendo, y ahorita la crisis nuevamente nos hace dar un salto adelante, porque así debe ser siempre nuestro modelo pedagógico, es decir, preocuparnos porque estén comprendiendo, evaluar en qué parte están y no logran comprender para ver qué más podemos hacer y no tratar de calificar quién es bueno y quién es malo. Eso ya son tiempos pasados. El mandar deberes difíciles, porque yo soy un profesor exigente, es tiempo pasado. En este momento el buen profesor se pregunta qué más puedo hacer para que mi estudiante dé su mejor versión de sí mismo y así pueda transformarse así a su entorno. Esa es la misión de un educador y menos mal estamos dando ese salto. Justamente por la crisis, el apoyo emocional, porque también sabemos que las personas no aprendemos si estamos impactados emocionalmente. Eso es neuroaprendizaje. Sí, claro, aprendemos cuando estamos estables. No, el sistema límbico permite que pase todo a mi nena más chiquita que está en el kindergarten con sesiones de llanto completas porque extraña a su maestra y a sus amigos. A los niños les ha pegado muy, muy duro el romper su rutina diaria. Y ahí Anderson quisiera también decir algo. En este momento todos estamos jugando diversos roles. Los padres, las familias también ahora se convierten, siempre han sido maestros de la vida, pero en este momento maestros directos en el tema escolar. Y lo que dicen en este momento las evaluaciones que se han hecho del impacto de lo que estamos viviendo en el mundo entero, depende el estado emocional de los seres queridos que están dentro del hogar para que el niño esté emocionalmente estable o no. Entonces, la primera gran responsabilidad ahorita de las familias es analizar nuestro estado emocional, serenarnos, no hacer resistencia, porque no podemos hacer resistencia a lo que estamos viviéndolo, y más bien abrirnos a que sea una oportunidad justo de comunicación, de integración y de apoyar a nuestros niños a que su estado emocional sea adecuado y les permita superar esto con salud también. Ministra, le he escuchado en varias oportunidades decir no debe haber una gran carga de tareas. Y a mí eso me suena un poco etéreo. Quería ver si logro sacarle una definición más detallada de qué significa gran carga de tareas. Sí, nosotros esperamos y ahora vamos a volver todavía un poco más firmes o rígidos, si se quiere, los lineamientos para bien, en el sentido de que sabemos que incluso aquellas familias que tienen en este momento acceso y computadoras en sus casas, incluso aquellas, en estos momentos están teniendo problemas porque obviamente tienen 2, 3 hijos, pueden tener y están en teletrabajo. Quiere decir que las familias tendrían que tener 4 computadoras en este momento, por lo menos,
y una banda ancha bastante sólida y fuerte. Por lo tanto, los lineamientos están hechos para que se haga objetivos esenciales de aprendizaje por semana, habilidades imprescindibles que hay que desarrollar por semana con actividades sugeridas y de acuerdo todo para este apoyo emocional y actividades que sean más bien cotidianas, entretenidas, que fomenten la comunicación, para que precisamente no se haga sobrecarga, porque cuando hablan de sobrecarga de tareas, no es precisamente porque las actividades que se están enviando probablemente son difíciles, tanto para los niños como para las familias que los quieren ayudar. Como por ejemplo, si a mí me ponen ahorita a resolver un problema de matemática de tercero de bachillerato, tenga la seguridad que me agarra un pánico más grande que al propio virus. Entonces, eso es lo que no queremos y a eso llamamos sobrecarga de tareas. Es sugerir actividades reales, como por ejemplo, lleva un diario de lo que estás viviendo, construye una narrativa, un cuento dirigido a otros de tu misma edad, ponte en contacto con otros de otros países, analiza tus hábitos de higiene, cómo se están comunicando en tu casa, qué cosas nuevas o diferentes has visto. Hay miles de proyectos que incentivan la curiosidad intelectual, la convivencia y nuevas formas de enseñar y de aprender. Y hacia allá es lo que queremos llegar. Nuevamente es difícil. Hay quejas, por ejemplo, que tengo que hay colegios que les exigen a los estudiantes que cuando se presenten en la computadora, primero lo hagan a la hora exacta y si no están ausentes, y segundo con uniforme. Entonces, obviamente hacemos seguimiento a eso, nos acercamos a las instituciones educativas, les volvemos a recordar cuál es la misión y la disposición, pero comprenderá que son 220,000 docentes y 4,5 millones de estudiantes. Entonces, el trabajo es un poco arduo, pero en eso estamos, acompañándonos todos y todos tratando de dar este gran salto que es la oportunidad de renovar todo nuestro sistema educativo. Madre mía. Ministra, me queda poco tiempo, quiero aprovecharlo para resolver algunas dudas que veo en la caja de comentarios y volver a consultarle por quienes no estuvieron al inicio del programa sobre el pago de pensiones a colegios privados. Lo primero es, ¿qué pasa con los maestros que ganaron una plaza hace poco? Entiendo que es el concurso Quiero ser maestro número 6, si no me equivoco. Esos maestros ya la ganaron, como ellos mismos lo han dicho, fue un proceso bastante riguroso, los felicito a todos, fue celebración antes de que nos agarre el estado de excepción en varias ciudades, fue realmente un momento muy emocionante y ya tienen su nombramiento, simplemente que las clases empiezan el 4 de mayo y obviamente ya deberían estar en contacto con las instituciones con las que están trabajando, espero que así sea y que estén ya capacitándose, tenemos más de 127,000 exactamente docentes en este momento en las aulas virtuales capacitándose y preparándose también para ofrecer apoyo emocional a las familias y a los estudiantes. Espero que estos maestros, más allá de su preocupación, que no tienen por qué, ya está asignado el nombramiento, espero que ya estén en contacto y ya estén capacitándose y preparándose con las instituciones a las que fueron asignadas. Ojalá no permanezca solamente en el temor y la preocupación, sino que estén actuando y preparándose. ¿Qué pasa con los más chiquitines? Los que tienen 3 añitos y medio, 4 añitos, que acaban de entrar al sistema educativo, que necesitan desarrollar habilidades sensoriales, habilidades motoras, que no se pueden teletrabajar en la mayoría de los casos. Sí, con ellos estamos haciendo una cantidad de sugerencias y trabajando de manera más personalizada, igual que con los niños con necesidades especiales. Recordemos que los niños con necesidades especiales también tienen una pedagogía muy especializada, valga la redundancia, así que nuestro personal muy preparado de la unidad de inclusión tiene contacto personalizado con las familias y con los niños pequeños tenemos una serie de recomendaciones, recursos, sugerencias de actividades lúdicas que se pueden hacer en el hogar y también lo más importante, cómo dialogar con ellos y cómo hacerlos sentir bien emocionalmente en estos momentos, porque para ellos es un gran impacto, por supuesto. Escuchan noticias, leen, oyen comentarios muy fuertes, hay una catarsis social que todos la sabemos en este momento terrible y creo que el principal rol que tenemos ahorita todos los ciudadanos es, por ejemplo, desintoxicar las redes por el bien de la comunidad, evitar en realidad un colapso emocional, tener esa mínima sensibilidad y solidaridad de en este momento no contribuir con odio, veneno y confusión y desinformación, sino más bien dialogar precisamente en pro de una salud emocional y social que es indispensable y con los niños pequeños con afecto y cariño y de manera lúdica. Ok, ministra, volvemos a la pregunta con la que empezamos, el pago de las pensiones de colegios privados, porque entiendo que es una de las grandes preocupaciones
de la audiencia y de los ciudadanos, de quienes tenemos a nuestros nenes en el sector privado de educación. No hay forma de que el gobierno pueda controlar y regular el pago de pensiones. Absolutamente todas las posibilidades nuevamente están siendo consideradas y analizadas, y como le digo, si algo hemos tenido es un diálogo abierto con todos, absolutamente con todos, incluso con aquellos que en las redes se deleitan lanzando piedras. Con ellos también me he sentado a dialogar, obviamente con argumentos, con cordialidad, respeto y dentro de la normativa. En las redes se desatan, pero cuando estamos en persona a persona, la exigencia es en la normativa y el respeto, siempre el diálogo. Y en ese sentido, nuevamente, el gobierno está muy flexible a aceptar todo tipo de acuerdos, y por eso, dada la heterogeneidad, y también hay que reconocer la gran labor que realiza la educación particular. Por eso, como familias, hemos optado por esa educación particular, porque realizan una gran labor, cubren alrededor de 1.200.000 niños y dan empleo directo a más de 80.000 docentes. Por lo tanto, para no romper esta cadena de valor, lo importante ahorita es encontrar soluciones concretas en cada institución y en cada comunidad educativa. Bueno, yo entiendo y saludo como el que más al sector privado de educación. Sé que además gran parte de sus gastos fijos se va en la plantilla de docentes, no es que se van a feriar el pago de las pensiones por allí en inversiones locas. Esto es directamente para el talento humano, pero también entiendo la desesperación de muchos padres que ya hacían un esfuerzo cuando la situación era regular. Hoy que la situación es quédate en casa, muchos de ellos quédate sin empleo, muchas familias quédate sin tu empresa pequeña, evidentemente esto es un momento donde los ciudadanos esperan que el gobierno pueda interceder por ellos para no tener que perder el derecho a la educación. También es momento, y eso quiero aclarar, el derecho a la educación lo garantizamos como Estado. De hecho, por supuesto, estamos preparados y listos y sabemos que va a suceder, que muchas personas del sector particular, sobre todo de todos los estatus sociales y de todo nivel de ingresos, van a tener que pasar en un momento de crisis a la educación fiscal. Debo decir que no es mala opción, es una excelente opción. Hacemos todo por ofrecer una educación de calidad, como lo hemos tratado de evidenciar y visibilizar, y lo pueden garantizar nuestro Magisterio Nacional, que ha trabajado con mucho ahínco. Pero en todo caso, también es momento de que no solamente el gobierno sea el que dé las soluciones, también es momento de que nosotros identifiquemos nuestros problemas y busquemos también respuestas de manera responsable, porque eso significa responsabilidad, buscar respuestas a los problemas que tenemos en cada contexto y en cada comunidad. También es momento de asumir nuestras propias responsabilidades y actuar responsablemente y solidariamente. Ok, ministra, con esto la dejo ir, lo prometo. ¿Qué pasa con la graduación de quienes están en tercero de bachillerato? Que supuestamente, no sé si sigue siendo así, pero yo rendía exámenes de grado para graduarme. Si esto sigue siendo así, estos muchachos van a rendir exámenes de grado para graduarse, sobre todo en régimen sierra, que están por terminar. Bueno, con base a todo, nuevamente los diálogos, porque creo que eso ha caracterizado al máximo esta gestión, el diálogo abierto y directo. Nos hemos reunido con todos los actores involucrados, con todos los consejos estudiantiles, con decirle que tenemos 14.000 chats abiertos en contacto con los jóvenes para escuchar su voz. Y obviamente escuchando las razones y los argumentos, porque eso sí escuchamos permanentemente, razones, argumentos y propuestas. Como se dijo desde febrero, se separaron los procesos de promoción de bachiller, de ingreso a universidad. Eso lo hemos hecho articuladamente con CENESID, que también está mejorando todos los procesos cada vez, y con INEVAL. Y finalmente lo que se decidió es que, dada la coyuntura, en estos momentos lo que va a hacer es el examen de grado, que se lo llama tal cual en la normativa, va a ser un proyecto final que de hecho lo van a empezar a hacer desde ahorita. Ese va a tener 2 puntos. Un punto, el proyecto de participación estudiantil, que también lo habíamos anunciado, que evalúa la parte cualitativa del bachiller, y 7 puntos el récord académico, que es una progresión, una evaluación progresiva de todos sus hábitos de disciplina, de estudio, de autoexigencia, y que son los que predicen el éxito en la universidad y en los estudios que sigan. Y en ese sentido, las universidades, en lo que hemos dialogado con CENESID, las universidades tomarían la nota de promoción de bachiller. Ok. Oiga, ¿es cierto que a algunos profesores se les pidió que vayan a dejar desayunos escolares?
También es cierto que por la resolución del COE nacional, nosotros como Estado garantizamos desde educación, lo dice la Constitución, tenemos que garantizar la alimentación, dice los recursos, todos los recursos para que los niños puedan estudiar. Y en ese sentido tenemos, por supuesto, en algunas de nuestras escuelas, antes de que empiece el estado de excepción, tenemos alimentación escolar. La disposición del COE fue que las escuelas entreguen esa alimentación escolar desde las escuelas, y en ese sentido la convocatoria era que cada 15 días un docente vaya durante 5 horas, por supuesto acompañado de otros actores y con toda la seguridad sanitaria, a entregar esta alimentación escolar. Debido precisamente a ver que todo garantizar esta seguridad sanitaria, se ha reprogramado la forma de entrega de la alimentación escolar, pero por supuesto tenemos que seguir adelante con eso para cubrir las necesidades básicas de nuestras familias que están en crisis en este momento. Ministra Montserrat Kramer, gracias por acompañarla. La comprometo a una nueva entrevista tal vez para la próxima semana para poder evacuar todas las dudas que quedan en el coladero. Encantada, y muchas gracias, Anderson, por el espacio y la oportunidad, y a todos los que hemos compartido este espacio. Siempre las puertas abiertas, un fuerte abrazo. Gracias, igual, Anderson. Escuchamos ustedes a la ministra de Educación, Montserrat Kramer, resolviendo algunas de las dudas más relevantes que tienen los padres de familia que enfrentan una situación sin precedentes en la educación de sus hijos. Pongo algunas cosas dentro de la coletilla para hacer conexión ya con Andrés Roche. La ministra asegura que sí, que el gobierno no se puede meter, lo ratifica, en las pensiones de los privados, que está alentando a que los colegios privados lleguen a acuerdos con sus padres de familia, con sus estudiantes, para ver la forma de bajar la pensión en los casos, de lograr que los que más tienen más paguen y los que menos tienen sean becados con ese ingreso, de buscar soluciones creativas. Pero, y esto es lo importante, no ha descartado de ninguna manera que el COE nacional pueda en algún momento entrar a regular las pensiones de los colegios privados, teniendo como consideración que la realidad le ha ganado a la legalidad, para utilizar una frase que me ha gustado del ministro de Finanzas. Ha dicho también que no se descarta tampoco retrasar el ingreso del régimen Costa, que está previsto ahora para el 4 de mayo, pero que podría incluso llegar a empatarse con el régimen Sierra, porque todas las opciones están sobre la mesa, ha dicho la ministra Montserrat Kramer. Sí es verdad que el reglamento les permite 3 semanas más de chance para el arranque, pero habrá que ver pues cómo termina finalmente la situación. No sé si tenemos ya en pantalla al gerente del ATM, Andrés Roche. Ok, estamos tratando de establecer la conexión con Andrés Roche para ver de primera mano lo que está sucediendo en Guayaquil. El día de ayer se pusieron en marcha los primeros convoys humanitarios, los así llamados convoys humanitarios, que son el despliegue del municipio de Guayaquil en conjunto con el gobierno nacional, y hago esta especificación con énfasis porque es importante recordar que, bueno, que no estaban en los mejores términos doña Cynthia Viteri y don Otto Sonnenholzner. Recordarán ustedes, salvo que vivan debajo de una roca, el bochorno público que pasaron ambas figuras políticas por centrarse en una discusión de tú a tú en Twitter y no ser capaces de coordinar acciones para ayudar a aliviar un poco el malestar que están teniendo los ciudadanos en todo el territorio nacional, muy especialmente en Guayaquil. Bueno, esto al parecer se ha acabado. Ha habido una conversación primero entre Cynthia Viteri y Lenín Moreno, en la que la alcaldesa de Guayaquil ha solicitado apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para su plan humanitario, y luego ha habido una conversación entre Cynthia y Otto Sonnenholzner para lograr que se terminen de limar las asperezas y tengamos nuevamente a un gobierno nacional y a un municipio de Guayaquil que sean capaces de lo básico, que es que no le pedimos que sean mejores amigos, ni que se tomen el té por las tardes. Les estamos pidiendo que se pongan a trabajar porque hay una emergencia humanitaria que nos está costando vidas. Nada más. Punto. Intentamos ahora la conexión con Andrés Roche. ¿Sí me escuchas ahí? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Te tenemos en pantalla. Bienvenido. Ah, Anderson, pero no te veo. Tranquilo, yo sí te veo, que eso es lo importante. Estás en el centro de monitoreo del ATM de Guayaquil, por lo que veo.
Justo estoy en eso, hablé esta mañana con Otto, la gente es una vaina, eso te voy a explicar ahora con números. Yo tengo conteo de cámaras, como le expliqué a él, y hay un abuso de salvoconducto, ¿no? Hay un abuso de salvoconducto y ¿Qué significa un abuso de salvoconducto? Le he sugerido que esto es muy sencillo. Ordena el estado de movilización, carro que es retenido, se lo deja a las Fuerzas Armadas, hermano, que lo necesitan. La gente va a entender. Ahora déjame la suave que yo estoy todavía cogiendo del ritmo. Me dices, hay un abuso de los salvoconductos en Guayaquil. O sea, la gente está imprimiendo esa vaina y usándola como que fuera cualquier cosa para ir. Yo te lo explico, pero esto va a ser con imagen para poder enseñarte los cuadros. Sí. Sí, ok. Y atrás mío tengo un operativo que lo vas a ver. Está el general Alama justamente en operativo y tengo los puntos de control. Ahí está la grúa, no sé si alcanzas a ver. Está la grúa llevándose carros en este momento. Todo eso yo te lo explico. Mejor es ponerse eso, ese es amonio cuaternario. Sí. Y hay un poco... Ahí te tengo también el resumen de lo que ayer hablamos el comité en el tema del triaje. Si quieres preguntar el tema de ayer, cómo nos fue, ¿no? Vamos paso por paso, Andrés. Empecemos por esto del uso y el abuso de los salvoconductos en Guayaquil. El presidente de la República había anunciado días atrás en una cadena nacional que el 40% de los contagiados por coronavirus se seguía moviendo en la ciudad de Guayaquil. Esto es 4 puntos porcentuales menos que en la ciudad de Quito. Es evidente para todos los que vemos las imágenes de la ciudad de Guayaquil que los ciudadanos han decidido pasarse el toque de queda por donde quieran, menos por el respeto a la ley. ¿Qué es lo que está pasando y cómo se puede controlar? A ver, Anderson, primero vamos a un concepto. Nosotros tenemos conteos vehiculares, no es que son interpretaciones, es conteos vehiculares. Yo tengo unas cámaras que cuentan vehículos. Y tengo fechas determinantes, no sé si alcanzas a ver el gráfico. Ahí te ponen en pantalla completa. ¿Cómo se hace? ¿Estamos ya en vivo? Sí. Ya estamos. Ya. ¿Cómo hago para poner pantalla completa aquí? Tranquilo, ya te pusieron. Ah, ok. Tú muestra el gráfico que usted ve aquí los números. Y voy a tomar dos ejemplos. El puente de la Unidad Nacional y el de la Avenida de las Américas. El día lunes 30 de marzo, que había trígitos, el promedio de vehículos de 5 de la mañana a 9 de la mañana, que es hora pico, tenía 7.000 vehículos. Y el día lunes 6 de abril, que teníamos ya 2 dígitos como restricción, tenemos 7.000 vehículos. Es decir, la misma que no hubo una disminución. No hubo disminución. Pero lo que es peor, a partir del lunes 13 de esta semana, se sube el número a 9.000 carros entre 5 a 9 de la mañana. Y tengo en la medición, como para citar el otro ejemplo, de la Avenida de las Américas, que usted puede ver que comenzamos con un promedio de 10.000 carros, y el día lunes se mantuvo los 10.000, y este lunes subió a 12.000, ya con la restricción de 2 dígitos. ¿Qué es lo que sucede en este momento, Anderson? Es lamentable, pero hay un abuso de los salvoconductos. El salvoconducto es personal. El salvoconducto es para que lo usen la persona que es dueño del vehículo, que tiene que ir a la cadena de alimentos o a la cadena de salud o a la cadena de exportación. O, sí, en su defecto, la empresa le da con el salvoconducto un vehículo para su uso. Pero no es que yo le doy el salvoconducto a un vehículo de un tercero y ese tercero se queda circulando en la ciudad haciendo actividades que no corresponden ni a la cadena de salud, ni a la cadena de alimentos, ni a la cadena de la producción de la exportación. Ese es el problema que hay. Entonces, hemos incrementado los operativos. Que acababas de hablar con el vicepresidente de la República. Perdón, y hablabas precisamente sobre este tema con el vicepresidente de la República. Eso me decías al inicio de la entrevista. ¿Le planteaste esto que me estás contando ahora en la entrevista? ¿Qué ha dicho el vicepresidente de la República? ¿Cómo se puede arreglar? Esta mañana el vicepresidente me llamó, con justa razón, también alarmado por los números. Le he comentado que estoy en permanente contacto con incluso con el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador,
que tiene el mismo problema, que ha observado lo mismo, a quien también le estoy surtiendo esta información, le estoy brindando esta información de conteo vehiculares, y también ha notado lo mismo, el abuso del salvoconducto. De lo que va hasta ahora, nosotros tenemos 3.850 multas, 300 carros detenidos, y usted ve a mi espalda en este momento, hay un operativo liderado por el general Alama y los distintos controles que tenemos. Lo veo. Hay que retener los vehículos, pero la gente tiene que entender que no los vamos a devolver mientras dure la crisis, y si es necesario, le he dicho al vicepresidente, creo que es oportuno, las Fuerzas Armadas necesitan movilización. Si decretan el estado de movilización, yo estoy de acuerdo. Entonces, los vehículos que se retienen de quienes no quieren entender que tienen que quedarse en casa y salir excepcionalmente y no abusar del salvoconducto, entonces esos vehículos deben ser requisados y puestos a orden de las Fuerzas Armadas. Esto no es un juego, esto es una catástrofe y hay quienes no lo están entendiendo. Yo sé que a algunos les puede molestar. Siempre estas medidas restrictivas generan críticas, generan molestias. Lamentablemente, en este momento, las autoridades nacionales y autoridades locales estamos justamente para eso. Dando todo en la calle, dando todo nuestro esfuerzo. Policías, Fuerzas Armadas, ATM, CTE y los médicos en los hospitales. No puede ser que por unos pocos quede en vano y se desperdicie todo ese esfuerzo que se hace en las calles y en los hospitales. Andrés, la sanción de requisar los vehículos y entregarlos a las Fuerzas Armadas mientras dure la emergencia es una sanción durísima. El vicepresidente se ha mostrado de acuerdo, se ha mostrado abierto a eso. Que se le está dando a los demás. Sí, totalmente. Esta gente que está poniendo en riesgo la vida de los otros, que vale mucho más que su carro. A lo que voy es, el vicepresidente se ha mostrado de acuerdo. No, eso está en análisis. Él está preocupado. Esta mañana de lo que hablé con él, he hablado con el secretario de Comunicación también por este tema. Me preocupan, le repito, los números los tengo aquí. Acabo de recibir incluso el reporte de esta mañana. Los números ya no aumentaron, pero se mantienen. Incluso se ha aumentado en la vía La Costa. Entonces, no puede ser que por un lado haya todo un esfuerzo, le repito, Anderson, en la calle, de ese esfuerzo que están dando todos los que tienen que estar en la calle por ustedes, pero que hay cierto sector de la ciudadanía que cree que esto es algo normal y que pueden circular. Incluso el de la placa que le corresponde salir, no es que tiene que salir porque le corresponde hacer cualquier actividad, es para abastecerse de alimentos y de medicinas. No se entiende. Claro, pero no hay forma de controlar eso tampoco. O sea, por más agentes que tenga la ATM, por más intentos de mantener el orden, no puedes controlar la responsabilidad de miles y miles de ciudadanos, como me está citando, que en hora pico pues deciden salir de su casa y punto. El que tiene la placa que le corresponde es evidente. La lógica determina que eso es mucho más difícil controlar. Pero lo que es increíble es que el que tiene la restricción esté abusando del salvoconducto. El salvoconducto es una excepcionalidad. Es una excepcionalidad. La norma general es que tenemos que quedarnos en casa. La excepción es que yo tengo un salvoconducto para mi vehículo, que lo estoy manejando y que estoy afectado y estoy trabajando en la cadena de salud o en la cadena de alimentos o la productiva, porque en la exportación ingresan divisas al país en este momento que son tan necesarias. Pero repito, no es para un tercero que se queda, en otras palabras, taxiando en la ciudad o que se está utilizando carros de terceros para ir a entregar cosas. Este no es el momento para la viveza criolla. Este no es el momento. Estamos poniendo en grave riesgo a la población, a la ciudadanía, a los que viven en sus propias casas. Entonces, eso exige que haya dureza por parte nuestra, que seamos inflexibles por parte de las fuerzas del orden público, aunque eso genere críticas. Entonces, ese es mi llamado y le agradezco la entrevista para que esto se entienda a la ciudadanía. Se entiende perfectamente, Andrés. Te agradezco a ti por el tiempo. Te he escuchado en varios medios de comunicación, te escuchaba en RTS la mañana de ayer hablar sobre la necesidad de la zonificación de la ciudad y entendiendo la zonificación como poder discernir cuál es el estado de cada zona de la ciudad, en qué estado se encuentra en cuanto a movilidad, en cuanto a niveles de contagio, en cuanto a abastecimiento. ¿Cómo avanza esto?
Mire, ayer fue un buen comienzo. La alcaldesa de Guayaquil vino insistiendo en una política de intervención integral, zonificada, que es lo que hacen y han hecho países que han manejado muy bien la crisis. Esto es, de acuerdo a un mapeo, usted tiene las zonas con mayor incidencia, eso lo tiene el gobierno nacional, eso lo tiene el Ministerio de Salud Pública, como es lógico, porque es su competencia, y usted determina un campo de acción en esa zona, en la cual no solamente lleva alimentos, que lo está haciendo en unificación el municipio de Guayaquil con el Banco de Alimentos, que no es otra cosa que fundaciones que están a la cabeza con la Arquidiócesis de Guayaquil, que se ha venido haciendo y muy bien, con una logística organizada. Sí. Se suma fumigación, que también es competencia municipal, pero ahora la idea, y que está funcionando, es sumar al cuerpo médico. ¿De qué manera? Haciendo una clasificación, lo que se llama un triaje. El triaje es, va a un cuerpo de médicos en el sector y se comienza a determinar por los síntomas de las personas y se clasifican a los pacientes. El paciente que es leve y que tiene unos síntomas que se pueden tratar en casa, se le da la medicina correspondiente que determina el protocolo que el doctor Alemán, asesor de la alcaldesa de Guayaquil, ha determinado. Ese paciente incluso puede ser tratado con telemedicina. Luego tiene un segundo paciente que puede ser llevado a los hospitales municipales que por el momento se ha aperturado en el sector del suburbio, el del Cisne 2, con 4 clínicas móviles, en donde usted puede estabilizar con oxígeno en el lugar, darle también medicina y hacerle seguimiento en su casa también por telemedicina. El tercer nivel es aquel que requiere un poco más de cuidado, oxígenos y medicinas, pero con control y supervisión, para lo cual la alcaldía de Guayaquil, la alcaldesa, ha habilitado y está por terminarse de habilitar todo el sistema de oxígeno en la maternidad Sotomayor y en el centro de convenciones, con la autorización, por supuesto, y la coordinación con el Ministerio de Salud, para que ahí puedan ser llevados estos pacientes. ¿Qué es lo bueno de esto? Que eso descongestiona los hospitales públicos, y los hospitales públicos pueden dedicarse al cuarto paciente, al cuarto nivel de paciente, que es aquel que necesita el que tiene que entrar en terapia intensivos. intensiva. ¿Perdón? Correcto. Sí, correcto. Los hospitales tienen que quedar para las UCI, para la unidad de cuidados intensivos, básicamente. Exacto, y eso ayuda a descongestionar los hospitales. De lo que ayer tuvimos la reunión con el comité asesor técnico, una serie de médicos importantes, cuyo coordinador general es el doctor Alemán, Washington Alemán. Justamente esos protocolos se están definiendo porque incluso, decía el doctor Alemán, de lo que escuchamos ayer, de este pequeño resumen que yo le he hecho en este momento, hay pacientes que atendiéndolos en el sector, sin ir al hospital, dándoles inmediatamente desinflamatorios, tipos corticoides, de lo que escuché, más terapia respiratoria momentánea, se los puede seguir atendiendo incluso en casa, con controles, y una herramienta eficaz es la telemedicina, que un grupo de médicos importantes va a aportar al municipio de Guayaquil para que exista ese control de telemedicina que también de una u otra manera descongestiona los hospitales públicos. Esa es la idea, claro, y sí, eso es lo que se está implementando. Ayer Andrés, fue una muestra de eso con mucho éxito. Te he visto mucho en calle desde que arrancó la emergencia. ¿Cómo nos describes a los que no estamos en Guayaquil las calles de la ciudad? Mira, yo creo que las personas, hay dos universos de ciudadanos que hay que entender. Ustedes, las personas que generan opinión, saben de esto. Hay que ir integralmente a las zonas, hay que zonificar y hay que traer los alimentos porque la inmensa mayoría del guayaquileño vive del día a día. Entonces es muy fácil a veces decir, yo sé, la medida es muy dura, es necesaria el quédate en casa. Pero decirle eso a una persona cuya casa es muy pequeña, de 6x6, 8x6, techo de zinc, en donde
La sala de su casa es la vereda y el patio la calle, es muy difícil de contener. Y más aún cuando esas personas con una ganancia diaria de 3, 4 dólares tienen que ir al lugar más cercano a comprar lo necesario para llevar a la casa a cocinarlo y darle a su familia. Entonces, por eso es importante, y por eso es que el municipio de Guayaquil hace 5 semanas insistió en un plan de zonificación, georreferenciado en base a las zonas donde hay mayor incidencia. Y entonces ir integralmente, si esto se trata de sumar, y por eso a muy buena hora el ministro de Salud está coordinando directamente con la alcaldía de Guayaquil la integración de este plan. Que repito, lo bueno que tiene es que descongestiona los hospitales públicos, porque con los doctores municipales zonificados, tengo entendido, y esto lo puede consultar con la doctora Marta Karina Santos de la Dirección de Salud, se va a ir aperturando otros hospitales, el Samuel Ratinoff al norte, luego en el Guasmol del Cartódromo, acompañado con nuestras clínicas móviles y, repito, es una forma de ir clasificando al paciente en la zona y derivándolos a donde tienen que derivarse de acuerdo a su necesidad. Eso es lo que se conoce como el triaje, que es la clasificación del paciente. Ok. En estos momentos la ATM, Andrés, se ha salido de sus competencias, entendiéndolo en el mejor de los sentidos. Quiero decir, se ha adaptado a la nueva realidad. Son una institución que está allí para controlar y regular el tránsito de la ciudad. Pero en esta coyuntura los he visto desde en repartición de kits de alimentos hasta en emergencias sanitarias. ¿Para qué sirve la ATM hoy por hoy, en plena emergencia? Bueno, es como un organismo de apoyo. Estamos permanentemente... Esa entrega de los kits alimenticios que comenzó como una idea zonificada también, a lo que se le ha sumado dentro de las competencias municipales, fumigación, medicina y otros factores adicionales como el lavado de calles. Eso implica una logística enorme, organizada, en donde están Fuerzas Armadas, Policía Nacional y ATM. Esa logística es la que estamos colaborando. Esto ha funcionado muy bien. Y en la misma línea, desde el comienzo el ATM pensó en lo mismo. Por eso es que en el ATM hemos creado un centro médico adaptado para nuestros agentes. Aquí en la ATM, en el auditorio, se sacaron las sillas, hay 20 camas, 10 respiradores, medicina propia, así que de esa manera descongestionamos de nuestro personal, se pueda atender directamente en la ATM. Esa es la idea que queremos. ¿Y cómo está el contagio dentro de tus filas? Como nosotros fuimos precavidos, apenas vimos el paciente o la paciente cero que vino de España, que lamentablemente incluso falleció, en ese instante se adquirieron todos estos mecanismos preventivos. Aquí los agentes tienen mascarillas que se cambian cada 2 días, tienen alcohol en gel que permanentemente tienen obligación, y lo están haciendo, de ponerse en las manos, guardan la distancia respectiva con los usuarios, tienen amonio cuaternario que también se ponen en las manos y son desinfectados su ropa. Los que tienen más incidencia, como por ejemplo aquellos que están en el transporte de la salud, que tienen que subirse a los buses, tienen vestimenta especial con tela quirúrgica que le da mayor protección. Eso, más que es un cuerpo de uniformados jóvenes, hemos resistido, están en pie, tenemos muy pocas bajas, y más bien el problema ha sido en la oficialidad, que como tienen mayor experiencia, también tienen más años, y evidentemente ahí hemos tenido el problema, incluso una lamentable baja, que es la del mayor Unamuno, que falleció, a claro. quienes vale recalcar que falleció en el ejercicio de sus labores, como muchos más en las fuerzas del orden público tienen que tener casos iguales. Por eso, Anderson, el mensaje, no puede ser que la muerte de personas que están entregando todo en las calles por ustedes quede en vano. Por eso debe entenderse que este sacrificio por parte del particular de restringir su movilidad, de entender que suman con el hecho de no abusar con el salvoconducto, contribuye a que esta pandemia se controle. Esto es una catástrofe en la que todos debemos aportar en lo que cada uno le corresponde. Ok.
Andrés, termino con una pregunta por fuera de tus competencias como gerente del ATM, pero por dentro de tu sentido crítico como guayaquileño y político de trayectoria. Lo que se está discutiendo en este país va por dos sentidos. Primero, la emergencia sanitaria en Guayaquil como prioridad. Ayer veíamos fotos de un hospital móvil instalado aquí en la ciudad de Quito como prevención por lo que podría pasar, y leía muchas quejas de guayaquileños que decían: está muy bien que Quito se prepare, pero la urgencia hoy es que Guayaquil está colapsado. Y segundo, hacia dónde camina el país con un planteamiento tremendamente general de momento por parte del presidente de la República y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, con una propuesta económica que tome en cuenta una subida, un alza de impuestos o un aporte fiscal por parte de los guayaquileños, que son el epicentro de la pandemia. Sobre el hospital, creo que bien por los quiteños, molesta y resiente al guayaquileño. Por esa actitud de años es que Guayaquil creó la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Parece ser que los guayaquileños tendremos que otra vez apuntalar nuestras propias instituciones para que atiendan a la gente. Esa es la historia y parece que se repite. Con respecto a la parte económica, las recetas del mundo son muy distintas a las que está aplicando el gobierno. Entiendo la situación, las premuras, los embargos internacionales, las prendas internacionales que tiene el gobierno, pero hay mecanismos para reactivar a la economía de forma inteligente. Estados Unidos históricamente bajó la tasa de interés casi a cero, justamente para asegurar el circulante. Y yo creo que mientras usted tenga una política de apuntalar, por ejemplo, al sector camaronero en este momento o al sector exportador del banano, de flores, todo ese sector, si usted le inyecta posibilidades de incentivos tributarios en este momento, eso va a ser más competitivo en el mercado internacional y que pueda ingresar más divisas al Ecuador. Si usted se pone a ver el único sector que en este momento le está entrando divisas, a ese sector es al que hay que apoyar. No es cargándole más tributos la solución. Yo no sé a quién va a tributar o a quién le va a recaudar si en este momento la economía está paralizada. Quieren la solidaridad de la gente, ese no es el mecanismo. No es el mecanismo. Andrés, te agradezco mucho por el tiempo, gracias por acompañarnos. Te dejo espacio para un mensaje final a los ciudadanos. Yo creo que voy a ser reiterativo en el mensaje. Deben entender que todo ese esfuerzo de los médicos que están en la primerísima línea en este momento arriesgando sus vidas, las personas que tienen que estar en la calle arriesgándose, todas las fuerzas del orden público, policías, comisión de tránsito, ATM, Fuerzas Armadas, no puede quedar en vano por la viveza criolla, discúlpeme el término. Tenemos que entender que las medidas son restrictivas por el bien de la ciudadanía, así que le pido y le hago un llamado a la ciudadanía que entienda que no pueden abusar del salvoconducto y tener esta viveza criolla para en lo personal generarme un beneficio en perjuicio grave de los demás. Por eso es mi llamado a que, por favor, acatemos las normas nacionales y cantonales con respecto a la movilidad. Listo. Escuchamos ustedes a Andrés Roche, gerente de la ATM de Guayaquil. Gracias por acompañarnos, Andrés. Gracias a ti, Andrés. Un fuerte abrazo. La ciudad de Guayaquil, una propuesta interesante por parte de Andrés Roche. Para quienes no estuvieron al inicio de la entrevista, habla de poner mano dura a quienes incumplen el toque de queda o la restricción de movilidad en la ciudad de Guayaquil. Con cifras en manos ha demostrado un repunte en la movilidad vehicular en la ciudad. Por eso proponía, por ejemplo, que sean requisados los vehículos mientras dure la emergencia sanitaria de quienes incumplen la medida y entregados a las Fuerzas Armadas para que cumplan sus tareas y sus funciones. Habrá que ver cómo toma esto la única autoridad que puede decidir sobre este tipo de sanciones, que es el COE nacional, la máxima autoridad durante la emergencia. Terminamos esta mañana, programa largo hoy, con mi conclusión de esta mañana, el punto final.
Cuando el presidente Lenín Moreno ganó la presidencia, prometió en su discurso el 24 de mayo del 17 que sería un presidente a la europea, es decir, un presidente que hablaría poco y que dejaría que sus ministros actuaran mucho. Correcto parecía entonces cuando el país requería una desintoxicación del veneno que habían volcado otros sobre el ejercicio de la presidencia. Hoy, en mitad de la mayor emergencia económica, política, social y sanitaria que ha vivido el Ecuador en su historia, ese presidente de la europea no es el presidente que necesita el Ecuador. Y que nadie me malentienda ni me malinterprete. Que he publicado ayer un mensaje que dice no tenemos presidente y esto no puede ser, simplemente no puede ser. No quiero decir que necesitamos darle una patada al señor Lenín Moreno y cambiarlo. Que idiota no soy, como algunos que sí lo creen. Lo que necesitamos es que el presidente se tome en serio su trabajo, que alguien lo despierte, que alguien le diga, muchacho, pabila, despiértate, que es que hay una emergencia. No puede seguir el presidente escondido tras las faltas de los ministros. No puede seguir el presidente delegando todo lo que le corresponde al vicepresidente de la República. Y yo entiendo su condición de salud, yo entiendo sus limitaciones de movilidad, yo entiendo su exposición por su edad, su rango etario. Entiendo que es un peligro, pero nadie le está pidiendo, señor presidente, que vaya a los hospitales. Nadie le está pidiendo que salga a las calles y se tome fotos. Nadie le está pidiendo que verifique en persona el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se le pide que lidere. Se le pide que usted sea el que encabece la diplomacia ecuatoriana para conseguir las donaciones, para conseguir los acuerdos, para conseguir la renegociación de la deuda que necesita este país. Se le pide que sea usted la voz mandante de sus ministros y no el mandado por los ministros. Se le pide a usted, señor presidente, que en lugar de decirnos qué es lo que ha hecho, nos informe qué es lo que ha conseguido. Se le pide a usted que alce el teléfono, hable con los líderes políticos, llegue a un acuerdo de unidad, no que emita comunicados en Twitter como que la unidad cayera del cielo. Se le pide que la unidad sea para algo, con cosas claras, con temas a tratar, con nombres y apellidos. Se le pide, señor presidente, que si anuncia un plan económico lo maneje, lo entienda, lo pueda explicar más allá de la generalidad. Se le pide, señor presidente, que sea un presidente. Y yo no quiero ser injusto. Sé que se están rompiendo el lomo por enfrentar la emergencia, pero necesitamos un presidente que cumpla su tarea a cabalidad. Aquí nos vemos mañana, señores. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Gracias por acompañarme.